Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad tenemos una nueva porción de la Torá, una nueva parashá, y se titula Vayakel, que traduce como y convocó, o también traduce y congregó y reunió, es como pudiera traducirse. Y comienza en Éxodo 35.1. Éxodo 35.1 hasta el capítulo 38.20. Éxodo 35.1 hasta el capítulo 38.20. ¿De qué vamos a estar hablando en esta porción de la Torá? Vamos a hablar del Shabbat, que posee, como dicen los rabinos, sabor al mundo venidero y huele a Olam Habá. Sabor y también huele a Olam Habá o al mundo venidero. Así que vamos a estar hablando en relación a este tema. Cuando vemos la porción de la Torá en Éxodo 35.1 y verso 2, Éxodo 35.1 y verso 2 dice de la siguiente forma: Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Durante un período de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. Cuando hablamos de esto, muchos se preguntan qué tipo de labor no se debe realizar en Shabbat. Y es lo que se define como melajá. Melajá aplica a toda la labor que se realizaba para la construcción del tabernáculo. De forma general, hay otros elementos que también se consideran parte de labores que no se deben realizar en Shabbat. Pero principalmente está enfocado en todas las labores que se realizaban para la construcción del tabernáculo. La parashá cuenta que al día siguiente de que Moshe bajara de los cielos, de esa dimensión espiritual a la cual el Eterno lo lleva o le permite ascender, él congregó al pueblo y le ordenó la misbah del Shabbat. Debemos entender por qué Moshe esperó un día para reunir al pueblo y no lo hizo el mismo día que bajó de esa dimensión espiritual. Porque, como ya hemos visto, y así parece en el Yalkut Shimoní, Moshe no se apresuró, ¿ok? En este caso, a el hecho de congregar y hablar de todo esto. Sin embargo, siempre lo hizo para transmitir las palabras del Eterno, aquello que el Eterno impartía apenas le recibía. ¿Por qué entonces en este caso Moisés cambió su costumbre y esperó un día para transmitirle al pueblo la orden de cuidar el Shabbat? De acuerdo a lo que se enseña en Berajot 57b, se puede responder diciendo que el Shabbat tiene parte de ese sabor, de ese aroma del mundo venidero. Sobre el Olam Habá o el mundo venidero está escrito en Isaías 64 y también en el Tratado Berajot en el 34b, ningún ojo lo ha visto. Es decir, que no hay un ser humano que tenga la capacidad de sentir, de imaginar, de conocer fehacientemente lo que ocurre en el mundo venidero. Como sabemos, cuando el Eterno creó el mundo, todo tenía las características del jardín del Edén. Pero después del acto de pecado y transgresión de Adán y Java, con el árbol del conocimiento, el Eterno
los saca del jardín. Los saca del jardín del Edén. Muchos piensan que fue un castigo, sin embargo los sabios enseñan que fue por amor, para evitar que violentara mucho más lo establecido por el Eterno, incurriendo en un acto que evitara poder revertir el daño, y es el hecho de comer del árbol de la vida. Por lo tanto, lo guardó, hablando del jardín del Edén, guarda el jardín del Edén para el mundo venidero. Ahora, cuando la persona se le retira el aliento de vida, si esta persona ha caminado en la Torá, tiene buenos actos, ha trabajado sus cualidades, la persona tiene el mérito de recibir la vida y ser parte del mundo venidero. Muchos se preguntan, ¿cómo podemos ser parte del mundo venidero? ¿Cómo podemos obtener esa vida que nos permita la eternidad? Cuando en cada iglesia, en cada congregación, cada religión enseña doctrinas y conceptos y son tan diferentes, tan contrarios, chocan unos con otros. Porque dentro de la Torá, el principio fundamental que nos permite ser parte del mundo venidero no es lo que la persona pueda llegar a conocer de diversas doctrinas, indistintamente cuál sea la religión, sino cuánto tú te esfuerzas para actuar semejante al Eterno que te creó a su imagen y conforme a su semejanza para reflejar su imagen. O sea, lo que te permite ser parte del mundo venidero y de esta forma obtener la vida y así la eternidad es la conexión que tú puedes desarrollar con el Eterno al punto de hacerte uno con Él. Porque el daño en Adán fue la separación o el distanciamiento que es visto como muerte espiritual. Entonces la forma de revertir el daño es impartiendo vida. Pero la muerte espiritual vino como resultado de que el hombre se distancia, se aleja del Eterno. Entonces necesitamos algo que nos acerque, algo que nos permita unirnos a Él. Eso, que es la santificación, es lo que nos permite todo esto. Entonces la santificación no está íntimamente relacionada a los conceptos teológicos o doctrinales que nosotros poseamos, sino el trabajo interno en nuestra alma para llevarla a su esencia más pura y que esto permita que pueda conectarse con el Eterno como al principio lo era. De acuerdo con las palabras de nuestros sabios, y como aparece en Bamidbar Rabbah 16, sabemos que esto era lo que el Eterno había establecido desde el principio. El Eterno deseaba que toda su creación pudiera disfrutar del jardín del Edén, de esa relación entre lo superior o lo inferior, hablando de dimensiones. El problema es que eso tuvo una ruptura, sufrió una ruptura por la acción de Adán y Java. Al revertir este daño, entonces se puede nuevamente rectificar, y allí lo que es el Tikkun Nefesh, para que la persona pueda alcanzar ese nivel de santidad que le permita conectarse como al principio era con el Eterno. Por lo tanto, debemos conocer que la perfección de la creación es el Shabbat. Así como no es posible que exista una boda sin una novia, de la misma manera el mundo no vale nada sin la existencia del Shabbat. De hecho, el Shabbat es símbolo de la fe y la confianza en Hashem, porque la persona que respeta el Shabbat está dando testimonio de su propia fe respecto a que el Eterno creó el mundo en 6 días y en el 7º día descansó. O sea, dejó de hacer lo que venía realizando para que en ese día se concentraron o se enfocaran en algo totalmente diferente. Pero en cambio, la persona que profana el Shabbat está expresando que no cree en el Eterno, que no cree que
el Eterno haya creado el mundo en 6 días y que haya descansado el séptimo. Porque si tuviera esta fe básica, no se atrevería a profanar el Shabbat. Como ya dijimos, el hecho de respetar el Shabbat da testimonio de que el Eterno nos otorgará ese séptimo día, nos otorgará ese Malhú, ese reino que va a ser la antesala del mundo venidero. Como decía previamente, el Shabbat es símbolo de la fe, de esa emuná, de esa fidelidad al Eterno y de la confianza en Hashem. Y por eso es que tiene elementos del mundo venidero. El Shabbat huele, el Shabbat sabe, se experimenta el mundo venidero. Por eso cada vez que celebramos Shabbat podemos disfrutar ese momento. La fuerza de la fe que llega a cumplir el Shabbat, esto provoca que la persona pueda conectarse con la esencia espiritual que emana del mundo venidero, el cual está lejos de nuestra vida y de nuestro poder de captación o de percibir o de entender, porque nuestra mente es totalmente limitada. Entonces no podemos captar todo aquello que trasciende a la realidad de nuestra vida. El Shabbat es visto como el regalo más grande que el Eterno le otorgó o le dio a sus hijos. Hablando de una paz, de un descanso, de la tranquilidad, de poder dedicarse por completo al trabajo espiritual de conexión con el Eterno. Quiere decir que así como el Eterno estableció que 6 días se trabaja y un día es para dedicárselo a Él, y esos 6 días de trabajo están relacionados con la construcción del tabernáculo, los rabinos enseñan que el Eterno, cuando demandó construir el tabernáculo, dice que es para habitar en nosotros. De allí la enseñanza que cada vida es como un tabernáculo. Entonces, si 6 días es para trabajar y es relacionado al tabernáculo, quiere decir que nosotros 6 días de la semana estamos trabajando nuestra vida, estamos trabajando todo nuestro ser para rectificar, para corregir, para mejorar. Pero el último día de Shabbat nos vamos a sentar a disfrutar de la presencia del Eterno. No vamos a estar enfocados en la rectificación y en la corrección, sino en disfrutar de la presencia del Eterno y poder recibir de Él todos los elementos que nos permitan continuar en este trabajo diario que por 6 días nosotros realizamos. Por eso es que el Shabbat es un regalo muy grande y que muchas veces no se entiende y que las personas piensan que simplemente, bueno, yo trabajo todos los días y en Shabbat me olvido de trabajar y me quedo en mi casa y no hago nada. Eso no es lo que establece la Torah, eso no es lo que se entiende y mucho menos lo que se enseña. El Shabbat es especial por la conexión espiritual, por la cercanía familiar, por el dedicar tiempo ahora a el Eterno, porque previo a eso, los 6 días nos dedicamos a nuestro cambio, a nuestra rectificación, a nuestra corrección, a mejorar. El Ben Ish Hai, hablando de esto, dice que el estudio de la Torah en Shabbat es mucho más grande que el estudio de la Torah durante los días de la semana. Y también es más grande la recompensa por este estudio. ¿Por qué? En Shabbat, como el objetivo es tener una conexión con el Eterno, y la Torah es la voz del Eterno que quedó plasmada en letras, hay un puente que se abre, que se establece en esa dimensión espiritual en Shabbat, que es diferente al resto de los días. O sea, cuando nosotros estudiamos en Shabbat, percibimos y captamos cosas que en otro día no percibimos. En Shabbat se abre
una puerta para una dimensión mayor, y eso nos permite tener una mayor comprensión de aquello que el Eterno quiere impartirnos. O sea, ahora nosotros estamos buscando en Shabbat dirección del Eterno, y Él nos va a dotar de todo aquello que necesitamos para seguir en este proceso que nos lleva 6 días de la semana. Entonces el Shabbat apunta a un tiempo de conexión con el Eterno, de comprensión, de intimidad, de relación con Él. Y esto es una gran recompensa. Si el estudio de la Torah en Shabbat tiene parte del mundo venidero y es tan elevado e importante, no podemos llegar a imaginarnos lo que representa y el placer que vamos a vivir cuando estemos en el mundo venidero. Si en este Olam Hazé, en esta edad presente, en este mundo que estamos sumergidos en una realidad, podemos superarla porque el Shabbat nos eleva y de esta manera nos conectamos con el Eterno. Imagínense cuando seamos parte del mundo venidero que vamos a estar en esa dimensión constantemente. Todos los días de la semana nosotros estamos en esta edad presente. Estamos en esta realidad, en este sistema, donde nosotros estamos tomando decisiones, luchando, aprendiendo, haciendo tantas cosas para caminar en procura de agradar al cielo. Pero en Shabbat, el Eterno lo que hace es elevarnos. Es como estamos en un nivel y nos lleva a uno superior, donde podemos experimentar lo que no logramos en el transcurso de la semana. Y esto es la forma como los rabinos enseñan que experimentamos el jardín del Edén. Es como si nos subieran a esa dimensión espiritual. Es como estudiar la Torá con la presencia divina debajo del trono de su gloria y de su honra. Cuando Moisés bajó del cielo, de esa dimensión espiritual, él quiso demostrar al pueblo de Israel que es posible experimentar la dulzura del mundo venidero en este mundo. Por eso es que cuando Yehoshua hablaba y enseñaba, habían momentos en los que había una revelación que hacía que la persona entrara en una dimensión mayor, y por eso les decía que el reino estaba en ellos, porque ellos estaban experimentando una revelación que venía directamente del Padre, así como en su momento se lo dijo a Pedro: lo que tú has dicho no te lo he enseñado ni carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha otorgado. Esto nos muestra que en este mundo hay momentos de espiritualidad que trascienden y que podemos experimentar la revelación y la vivencia del reino y con ello el mundo venidero. Ahora, ¿de qué forma o de qué manera podemos experimentarlo mucho más y profundizarlo? Cuidando el Shabbat. Porque el Shabbat es una señal. El Shabbat es una luz que nos guía. Por eso nos revela el mundo venidero. Por eso Moshe sabía que cuando el pueblo experimentara el Shabbat, iban ellos a poder disfrutar el mérito de recibir el mundo venidero y de allí todo lo que él representa, como paz, como gozo, tranquilidad y una serie de cosas. El Shabbat tiene la fuerza espiritual y la bendición para dotarnos para toda la semana y transitar en una conexión plena con el Eterno. Pero en la medida que va pasando los días, vamos perdiendo como que esa fuerza, nos vamos desgastando hasta que volvemos a encender nuestra vida en Shabbat. Cuando la persona tiene confianza, cuando la persona tiene fe y cumple ese día de Shabbat para conectarse con el Eterno, esa fe se va reforzando en su Neshama.
como consecuencia de observar el Shabbat. Y esto lo acompaña durante toda la semana, influyendo en toda su vida. Y no hay un placer, no hay un gozo mayor que este día en el cual podemos dedicarlo por completo al Eterno. Esto nos indica que cuando nosotros empezamos a tener conciencia y hay un despertar espiritual en nuestra vida, y esto empezamos nosotros a vivirlo y nos damos cuenta de la experiencia hermosa que es el Shabbat, que desde que comienza empezamos a experimentar esa conexión con el Eterno, queremos disfrutar con el Eterno, estamos allí vivenciando aquello que Él ha establecido y que un día estaremos con Él en un día como ese. Y por eso es que Yehoshua dijo que Él era el Señor del Shabbat o el Señor del reposo. Porque recordemos que el Shabbat nos revela al reino y Él es el ungido para reinar. Quiere decir que es un día que el Eterno nos convoca para que nuestra relación espiritual se fortalezca, se nutra, crezca, como toda relación debe vivir esta experiencia. Moshe reúne al pueblo y le habla sobre la misbah del Shabbat, cuando el objetivo de la reunión era recolectar las ofrendas para la construcción del tabernáculo. Podemos decir que Moisés comenzó hablando del Shabbat porque sabía que no tenía ningún sentido construir el tabernáculo cuando no hay fe y confianza en el Eterno. Por esta razón fue que primero ordenó al pueblo cuidar el Shabbat, que tiene la fuerza de despertar la fe, y solamente después de que hubieran comprendido e interiorizado el significado del Shabbat, entonces podrían aportar para la construcción del tabernáculo con mucho más gana, con más entusiasmo, porque ahora no solamente hay un conocimiento, sino que en lo profundo de su corazón desean acercarse al Creador. Por eso es que en Shabbat nosotros no invertimos tiempo en ir a hacer diligencia, que vamos a comprar esto, que vamos a hacer lo otro, que no, que tengo que llevar a fulano para tal parte, que vamos al supermercado, que hay que hacer esto. No, ese es un día con el Eterno. Hay otros días que podemos nosotros realizar tareas, que podemos hacer nosotros cualquier cantidad de cosas. Y no debemos invertir el día de Shabbat, que es un día santo, para cosas que están en un nivel inferior en cuanto a lo espiritual. Ese día es un día de elevación. Si profundizamos un poco más, podemos decir que la palabra congregó, que en hebreo es vayakel, puede separarse en dos partes, en vai y en kel, lo cual corresponde con las palabras tov, que traduce como propósito, y kol, que traduce como voz. La primera por su valor numérico y la segunda de acuerdo con las letras que la componen. Esto alude a los versos que aparecen en la Taná cuando dice: les entrego una buena enseñanza, no abandonen mi Torah. Y el verso en Génesis 27:22 dice: la voz es la voz de Jacob. Nos está hablando desde un midrash para mostrarnos cosas que de pronto no percibimos, no captamos de forma sencilla, simple. O sea, la voz de Jacob representa la voz de la Torá, sobre la cual fue dicho que es una buena enseñanza. Y ella debe oírse en Shabbat mucho más fuerte, ya que la misbah del Shabbat fue escrita en esta parashá para recordar temas que son profundos, para que nosotros podamos conocer, podamos intimar más con el Creador. Moshe había experimentado el gran placer espiritual del mundo venidero, y él deseaba que el pueblo de Israel pudiera saborear parte de este sabor del jardín del Edén, del mundo venidero. En consecuencia,
Moshe le habló al pueblo primero de la misbah del Shabbat, sobre el cual está escrito que tiene parte de ese aroma del mundo venidero. Por eso, cuando terminamos el Shabbat, en el Seder de Agdalá, cuando hacemos las oraciones por las especies aromáticas, ese olor queda con nosotros porque nos recuerda el Shabbat. Y hacemos la verajá anhelando estar en el próximo Shabbat para seguir en ese momento, en esa conexión, en esa unión con el Eterno. Es como estar con alguien que usted ama, aprecia, quiere, con el cual tiene una gran empatía, una gran afinidad, la pasa bien. Y después se despiden y dicen, bueno, nos vemos tal día. Y andamos con el deseo, con el anhelo de volver a ver a esa persona, compartir y estar con él porque la pasamos bien, una serie de cosas. Mucho más es el Eterno y lo que experimentamos el Shabbat. Cuando el pueblo de Israel disfrutara de la santidad de este día, que nos revela el mundo venidero y por eso su aroma, los corazones de cada uno de los que conforman el pueblo anhelarían sentir la fuente verdadera que es el mismo mundo venidero. Moshe le enseñó al pueblo que para poder cuidar verdaderamente el Shabbat era necesario que el pueblo esté unido, porque el Shabbat es la fuente de la unidad y de la unanimidad. Por eso es una búsqueda mutua donde todos asumimos la responsabilidad de velar los unos por los otros para celebrar, para guardar este día. Un día importante cuando entendemos que nos estamos congregando en un momento que es visto como mikra, como un ensayo, para que luego podamos experimentar entonces lo que es el verdadero mundo venidero. Qué importante es la celebración de Shabbat. Y es visto como una celebración porque ¿cómo podemos nosotros definir un momento cuando estamos con el Creador, cuando estamos con nuestro Padre, cuando estamos con aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, el que nos ha dado la vida, el que nos lo ha dado todo? Por eso se enseña que el mundo venidero, ese Olam Habá que vamos a disfrutar, solo es posible cuando nos conectamos con el Eterno a través del Shabbat. Por eso, todo el que desea obtener el mérito de ser parte del mundo venidero, al principio debe comenzar con el Shabbat, porque eso lo va a ayudar mucho en su nivel espiritual. Y esto le va a otorgar herramientas que le van a permitir conocer mucho mejor lo que aparece en la Torá y que a simple vista no vemos porque está detrás de esas letras. Puesto que sabemos que la presencia divina solamente puede encontrarse entre el pueblo de Israel cuando hay unión, entonces Moshe ordenó primero lo relativo al Shabbat, que es la fuente de la unión. Por eso es que vemos nosotros en Hecho que cuando estaban juntos, pero también unánimes, sucedían grandes cosas. Y es porque esa unanimidad nos hace ser uno y conectarnos con el Eterno como nunca antes. Porque en la unanimidad reina ese gozo, esa paz, y allí es donde habita Hashem, ahí es donde Hashem se manifiesta. Cuando el pueblo cumpliera el Shabbat, tendría entonces el mérito de lograr esa unanimidad que provoca de esta forma que la presencia del cielo pudiera residir entre ellos. Además, si nosotros dividimos la palabra Vayakel, que es como se titula la parashá, obtenemos las letras, la Baf y la Yod, que tienen el valor numérico con el Kolel de la palabra Tov, que traduce como propósito.
y como se ha enseñado, no hay bien, no hay nada que nos ayude, que nos dé un beneficio y bienestar fuera de la Torá. Así aparece en el Tratado de Abod. Y de la palabra Vayaquel nos quedarían entonces, luego de extraer estas dos letras, nos quedarían las letras, la Kuf, la Hei y la Lamed, que forman la palabra Kahal. Kahal es una congregación, es una reunión, ¿ok? Y eso es lo que nos está mostrando. Esto es lo que nos enseña, que el pueblo de Israel tiene otro propósito en el mundo, y es el estudio de la Torá como uno solo. Cuando nosotros nos reunimos a estudiar la Torá, nosotros podemos abrir como una especie de puerta en una dimensión espiritual y recibir del cielo cosas que no recibimos en el transcurso de la semana, porque el Eterno ha establecido que en ese día es la orden, es lo establecido por Él, que ese día se abre esa puerta y pueda crearse una conexión mayor. Usted en Shabbat recibe al estudiar lo que no recibe el resto de la semana. Todos nosotros debemos saber que todo el bien que está oculto en la Torá le llega al pueblo solamente cuando se encuentra unido y unánime. Pero cuando no hay unanimidad, el estudio de la Torá no trae ningún beneficio. Porque cada quien está obteniendo un conocimiento para un fin totalmente diferente a lo que el Eterno ha establecido como propósito. Y es más bien conectarnos al Eterno, y a la medida en que nos vamos conectando al Eterno, también nos estamos haciendo unánime con nosotros. Por eso es que vemos nosotros en la Tanaj que se habla de llegar a la unidad de la fe. Si la fe viene por el oír, y en este caso la obediencia a la Torá, porque así es como establece la Escritura, en la medida en que las personas se van uniendo en un mandamiento y en otro, y van rectificando y corrigiendo sus cualidades, se están uniendo, se están transformando en una sola alma. Y esto es lo que provoca el estudio elevado y puro en Shabbat. Por eso en Shabbat nosotros nos apartamos de lo secular, nosotros nos dedicamos al estudio de la Torá, no estamos atentos a otras cosas de lo que hay en este mundo, sino que es una invitación de parte del Eterno en nuestra vida. ¿Cómo decirle al Eterno? Es que en este momento yo voy a salir, voy a hacer esto, voy a hacer una tarea, voy a hacer una diligencia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comprar esto. Y dejar al Eterno allí, que nos está invitando en este día, que es un símbolo de unión, que es una señal que nos revela el reino. Y la Torá es fundamental en esta unión, porque aquí se va creando una dependencia entre todo esto, y es un principio que rige sobre nuestra vida. Está escrito que en el momento de la entrega de la Torá, todo el pueblo veía las voces. Éxodo 20. ¿Cómo que el pueblo veía las voces? Sería en caso tal para oír las voces. Cuando nosotros leemos esto, es imposible utilizar el sentido de la vista para poder captar las voces. Necesitaríamos otro sentido que aplicaría de forma correcta esto. Entonces, ¿qué hay detrás de esta expresión? La explicación es que en el momento de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel se encontraba en un nivel espiritual muy elevado. Cuando se va a estudiar la Torá, cuando es un día santo, un día de una carga espiritual profunda, lo que nosotros recibimos en ese día no lo recibimos en otro momento.
Y cuando el Eterno convocó a todo el pueblo para recibir la Torá, fueron elevados. Dice que a una dimensión como los seres espirituales. Y de allí la expresión Naaseh benishma. Primero haremos y luego entenderemos. En consecuencia, pudieron superar las limitaciones físicas y lograr utilizar el sentido de la vista para apreciar la voz del Eterno y lo que fluía de esa voz. Es como si alguien estuviera hablando y de su boca estuviera saliendo algo y usted está viendo lo que sale de su boca, usted está viendo lo que revela la voz del Eterno. Entonces cuando dicen ellos veían las voces, ellos estaban percibiendo algo en el ámbito espiritual que no es normal. Algo que los estaba llevando a una dimensión mayor y que se logra en Shabbat. El Shabbat, por ser un día que nos revela el reino, por ser un día que Yehoshua enseñó y nos mostró las bondades y los beneficios del reino, nos está invitando a que seamos parte del mundo venidero, que podamos experimentar esa vida eterna y disfrutarlo con el Eterno. Pero ¿cómo lograrlo si nosotros en Shabbat nos desconectamos de eso? O como muchos dicen, es que en Shabbat es cuando me va mejor en los negocios, es cuando puedo vender más, es cuando tengo más ingreso. Y hacen de un día tan espiritual, lo hacen tan terrenal. Y lo que es santo, lo hacen algo totalmente profano, totalmente desconectado de la santidad que posee el día. Normalmente en el estudio de la Torá hay momentos de elevación, pero cuando nosotros descuidamos el estudio de la Torá y más en Shabbat, que es cuando nos permite conocer lo que en otras condiciones no conocemos, entonces en vez de elevarnos, descendemos. Porque la persona se relaja, se distrae para atender cosas seculares. Y eso indica que entonces no estuvo atento a la voz del Eterno, no estuvo conectado con Él. Por eso, cuando leemos en la Torá que nos dicen, acuérdate del día de Shabbat, no es un asunto simplemente de memoria. Acuérdate, nos está invitando a que estemos nosotros conectados con ese día. Por eso, para efectos de nuestro pueblo, la forma como se rige el tiempo es un día después de Shabbat, 2 días después de Shabbat, 3 días después de Shabbat, o faltan 3 días para Shabbat, faltan 2 días para Shabbat, falta un día para Shabbat. Todo es un antes y un después del Shabbat. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, cuando nosotros estamos atentos al Shabbat y de esta manera nos conectamos con la espiritualidad del mismo que nos está llevando a una dimensión del Malhut, del reino, y por eso es que Yehoshua las grandes cosas las hacía en Shabbat, es para alejar la inclinación al mal que afecta la capacidad del estudio de la Torá y la comprensión de la misma. Porque los sabios nos enseñan, y así está escrito, que es necesario oír a un maestro. Nosotros necesitamos oír, compartir con un maestro para apreciar las palabras de la Torá y la santidad que posee cada una de ellas. Porque la voz de la Torá, la voz que está allí encriptada en la Torá, es como un golpe, es como un grito de espiritualidad, y de esta forma la inclinación al mal se calla, teme. Es como si se alejara. Así también, cuando se observa la enseñanza de un maestro en Shabbat, se puede absorber la voz de la Torá que el maestro transmite. Por eso, cuando vemos nosotros en Isaías 30 que dice, tus ojos verán a tu maestro,
no está hablando de lo que el maestro puede impartir y el talmid, el discípulo, puede percibir de su maestro en Shabbat. Es como si el Eterno dijera en Shabbat: ahora vas a ver lo que no has visto. Ahora vas a apreciar lo que tú no has podido captar. Porque en el transcurso de la semana estamos tan enfocados en la rectificación, en la corrección, pero como al mismo tiempo estamos expuestos al trabajo, la familia, responsabilidades, ocupación, tareas por aquí, tareas por allá, el Shabbat es: yo me desconecto de todo esto para entregarme por completo al Eterno y poder ver su voz. Por eso es que en Shabbat se enseña que el siervo del Eterno es liberado de la inclinación al mal. La Torá recalca que cuando Moshe terminó de hablar, se retiraron todos los hijos de Israel. En la plegaria de Shaharit de Shabbat decimos: se alegró Moshe del regalo que recibió porque lo llamaste su siervo o un siervo fiel. No se entiende por qué se alegró Moshe al ser llamado un siervo, porque esto se relaciona a la servidumbre de la Torá. Es la servidumbre a los mandamientos, porque aquel que es siervo del Eterno respecto a cada detalle de la Torá es la persona más libre que existe. Entonces se preguntan: ajá, ¿libre de qué? Libre del yugo de la inclinación al mal. Si tú eres siervo del Eterno, no puedes ser siervo de otra cosa. Tú no puedes servir a dos señores. En Shabbat es cuando se rompe esa cadena de la inclinación al mal y todo aquello que puede afectarte, que puede minimizarte en lo espiritual, rebajarte en tu condición. En Shabbat es cuando el Eterno dice: yo me encargo de ti. Ven y yo te libero con las llaves de la Torá. Y esta era la gran alegría, el gozo que experimentaba Moshe al ser llamado siervo fiel. Porque él veía que en Shabbat él era libre de todo. Una persona que en Shabbat se desconecta de todo es alguien que confía plenamente en el Eterno y que descansa en él. No está pendiente de que tengo que hacer esto y aquella tarea y este trabajo y llevar por aquí fulano y el supermercado y la cosa. No. Hay que ser libre de todo eso. Hay que romper con esas ataduras. Tenemos 6 días para hacer todas esas cosas, como para que también en Shabbat nosotros lo hagamos. Llama poderosamente la atención que otras religiones que se reúnen un día que el Eterno no ha convocado, que no es santo, ni nada por el estilo, respetan ese día. ¿Por qué el domingo no van al supermercado? ¿Por qué no dicen: no, yo no voy para la iglesia hoy, voy a hacer diligencias, voy a comprar, voy a hacer esto, voy otro día? No. Nosotros vamos en Shabbat a hacer todo eso. Y el domingo yo voy para la iglesia. O sea, estamos cayendo en lo que dice el mismo profeta. Entonces a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. El día santo que deberíamos dedicar al Eterno lo dedicamos a lo secular. Y un día secular establecido por una religión pagana, entonces queremos dedicárselo al Eterno. No, el Eterno no te está pidiendo nada el domingo. El Eterno te está invitando en Shabbat. Ese es el día que Él bendijo y santificó, no el domingo. Por eso es que llamó a Moisés siervo de Elohim. Él se rindió al Eterno. Y de esta manera, él era la persona más libre que existía. Estaba completamente liberado del yugo de la inclinación al mal. En verdad, la persona más libre es la que sirve al reino, es la que sirve al Eterno. Así, la palabra Adán tiene el valor numérico de 45.
Y el nombre del Eterno, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei, completo, con el alafín, también da 45. La persona tiene una conexión directa con el Eterno. ¿Por qué? Porque dentro de cada persona hay una pequeña porción divina colocada, insertada cuando fuimos creados. Cuando la persona se conecta con el Eterno, lo cual puede lograrse a través de la Torá, porque nos va santificando, vamos viendo la Torá como ese espejo que nos está mostrando lo que debemos cambiar y corregir. La persona también descubre que a través de la Torá y en Shabbat se está conectando consigo mismo. Y no hay persona más libre que esta. En el desierto habían miles de personas, por lo cual es sorprendente que Moshe haya logrado congregar a todo el pueblo de Israel en un mismo lugar. Además está escrito, estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. La última palabra del verso en hebreo es otam. Otam tiene las mismas letras que la palabra emet, verdad. Lo que logró reunir al pueblo fue la Torá del Eterno a través de la boca de Moshe, que impartía la verdad. Porque las palabras que salen del Neshama se conectan con el Neshama de aquel que la recibe. Usted necesita nutrir su Neshama para que él crezca, para que se desarrolle y de esta manera pueda elevar el alma, que necesita ser renovada. Hasta tal punto que en el momento en que Moshe se dispuso a hablar, todo el pueblo se congregó a su alrededor para oír la palabra del Eterno, uniéndose todos con un mismo fin. Está escrito que el Shabbat tiene una parte del sabor del mundo venidero, Berajot 57b. Esto significa que le dan a la persona la oportunidad de experimentar, de sentir el Olam Haba, ya que en este mundo, a través del cumplimiento del Shabbat, es como si nos abrieran un portal y nos conectamos con la dulzura y podemos experimentar la espiritualidad que hay, lo que se manifiesta en el ambiente. Y de esta manera también nosotros podamos desear seguir trabajando para que no sea solamente en el día de Shabbat, sino que podamos experimentarlo siempre en el mundo venidero. Dado que el camino directo hacia el mundo venidero es a través del estudio de la Torá, que nos ayuda a corregir, a rectificar, a trabajar nuestras cualidades y de esta manera cumplir los mandamientos para obtener méritos, el hecho de cumplir el Shabbat lleva a la persona a reforzarse en el estudio y en el cumplimiento de las misbot. Muchos dicen la importancia de que guardemos el Shabbat, pero los sabios dicen que más que guardar el Shabbat nos ha guardado a nosotros. Nuestros sabios con respecto a Igvekta de Mashiach, o los pasos del Mashiach, los dolores de parto del Mashiach, y lo que se ha de cumplir, tal como está escrito en Sanedrín 97a, enseñó Rabí Nehemías en la generación previa a la llegada del Mashiach, abundará el descaro, la indiferencia, el letargo, la apatía. Habrá herejía y apostasía sin reprimenda. El vivir conforme a la Torá no será relevante para algunos que solo desean conocimiento y poseen una mentalidad religiosa, ya que todo es relativo. Por muy grave que sea la situación, la visión es trivial, es superficial. Eso es lo que va a vivir esa generación. Y esta es la generación previa a la venida del Mashiach. Por eso es que no nos asombra, no nos sorprende la indiferencia y el letargo que hay por un lado, y por otro, adquirir un conocimiento que no se vive ni se practica y que se transforma simplemente en letra muerta. El espíritu de Amalek opera de forma silenciosa. Y recordemos
que ese espíritu crea un abismo entre el Eterno y sus hijos. Por eso es que el amor de muchos se va a enfriar. Y lo que hoy las personas guardaban y amaban en relación al Shabbat, perdió el sentido. En Éxodo 35, Moshe convoca a toda la comunidad israelita. Estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. Estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. 6 días se haga el trabajo, el 7º día será sagrado. Es sagrado, el Shabbat es sagrado, es algo santo, es algo bendito en honor a Hashem. ¿Cómo nosotros podemos profanar el Shabbat? Quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. Recordemos que la muerte es el resultado de la separación con el Eterno. O sea, quien violenta el Shabbat le está dando la espalda al Eterno. Cuando yo ese día de Shabbat, en vez de dedicárselo al Eterno, yo salgo a hacer cualquier cosa, cualquier diligencia, le estoy dando la espalda al Eterno. Nunca lo olvide. Se habla de no encender fuego en ninguna de las viviendas en el día de Shabbat. Y eso también tiene una gran explicación. Porque antes de proveer todos los detalles del tabernáculo, Moshe comenzó con un breve mensaje relativo al Shabbat, resaltando una prohibición específica. No encenderán fuego en todas sus moradas en el día de Shabbat. Éxodo 35. Ahora, los comentaristas preguntan, ¿cuál es la conexión entre el Shabbat y el tabernáculo? ¿Y por qué se destaca la ubicación de sus moradas? Porque hablan de encender fuego en todas sus moradas. Cuando sin duda esta prohibición de encender fuego en cualquier lugar que uno se encuentre. Está prohibido encender fuego. El rabino Shemuel Goldin sugiere que la razón por la cual se subraya en sus moradas es para enfatizar lo primordial, lo más importante, lo más relevante, y por eso dice lo primordial, que es esa unidad fundamental que es el hogar, cuya importancia se reitera una y otra vez en momentos críticos de la historia de Israel. El Shabbat y el tabernáculo están íntimamente están conectados para enseñarnos qué importante es para nuestra experiencia, nuestra vivencia. Su rol empalidece en comparación con la importancia de nuestro hogar y de nuestras familias. O sea, el santuario viene a inspirarnos y a enseñarnos, pero sus lecciones solo podrán llegar a cumplirse con perfección dentro de los hogares. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Así como puede ser importante el tabernáculo y todo lo que él representa, recuerde que su vida es un tabernáculo, pero su hogar también lo es. Por eso es que hay una gran relación entre el Shabbat y el tabernáculo, o lo que es el Shabbat y el hogar. Entonces, si el Shabbat es importante, es un día sagrado y está conectado con el tabernáculo que representa el hogar, quiere decir que nosotros deberíamos elevar nuestro hogar espiritualmente en Shabbat, y no lo estamos haciendo porque estamos haciendo cosas fuera de lo establecido por el Eterno, violentando a la Torá. Entonces, por un lado queremos que otras personas caminen conforme a la Torá, que otras personas puedan apreciar la Torá, puedan caminar conforme a ella, puedan obedecerle y estar junto a nosotros cuando nosotros estamos violentando el Shabbat y estamos violentando un principio claro, y es que el Shabbat nos ayuda a elevar espiritualmente al hogar. ¿Cómo lo vamos a elevar si el medio para ello es el Shabbat y lo estamos violentando? Los rabinos consideran que ese fuego que está prohibido encender en Shabbat en nuestras moradas es simplemente la forma de expresar la ira, el enojo, las discusiones.
Uno no debe discutir, uno no debe generar un pleito o enojarse en Shabbat. ¿Por qué la prohibición del enojo, de una discusión, de un pleito, solo se enfatiza en Shabbat? O sea, ¿acaso no es un problema también discutir o algo así en el transcurso de la semana? Es que en el resto de los días de la semana, por diversos motivos naturales, pudiera haber ciertos roces. Pero en Shabbat, el origen de las discusiones son espirituales, pero se visten de algo secular, para que usted no lo vea. Y como el Shabbat es un símbolo de unidad y de paz, enojarse en ese día es completamente contrario al espíritu de ese día, que es la paz y la unidad. ¿Cómo generar condiciones para que el Shalom Bay genere una luz tan fuerte que el Eterno en Shabbat visite nuestro hogar cuando estamos discutiendo, cuando hay pleito y en medio de eso el Shabbat se transforma en algo vano y el Eterno no puede estar en medio de eso? Entonces, el enojo en cualquier día tiene un nivel, pero enojarse o discutir en Shabbat, eso acentúa el problema y eso hace que la ira o el enojo sea mayor. Es verdad que no podemos enojarnos y pelear y perder tiempo en esas cosas, e incluso la misma escritura en Efesios 4 lo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Explica el rabino Yeruhan Demir, hablando de todo esto, que en el caso de una ocupación espiritual, y es lo que hacemos nosotros en Shabbat, y con más razón el estudio de la Torá en Shabbat, no se trata de un conocimiento cualquiera. Se trata de una conquista espiritual, una adquisición del alma humana, lo cual explica mediante una comparación muy instructiva. Si se quiere trazar una línea gruesa sobre el papel, nosotros necesitamos remarcar y remarcar, pasando muchas veces ese lápiz, esa pluma, para que quede bien fija, para que no se borre. Y de esta manera quede bien acentuado en nosotros lo que hemos conquistado en lo espiritual, para producir los cambios pertinentes en nuestra alma que nos permitan acercarnos al Eterno y ser uno con Él. No estamos aprovechando el día establecido por el Eterno, y que es una gran herramienta para mejorar, para crecer, para acercar a nuestra familia a lo que el Eterno ha establecido. Por eso es que el Eterno nos muestra muchas cosas en relación al Shabbat a través del profeta Isaías en el capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si tú dejas de hacer lo que te acostumbras a hacer, tus tareas, tus diligencias, en el día de reposo, dice luego, de hacer tu voluntad en mi día santo. En mi día santo, tú dejas de hacer tu voluntad. Tú dejas de hacer lo secular, lo normal. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Hashem. Y lo venerares. Mire lo que dice luego. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, si nosotros estamos apercibidos de lo que representa el Shabbat, y para nosotros es algo santo, glorioso, dice, lo llamas delicia, y de esta manera lo veneramos, lo honramos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo puedo honrarlo?
Bueno, yo no voy a andar en mis propios caminos, yo no voy a hacer mi voluntad, yo no voy a hablar lo que regularmente hablo. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Entonces te deleitarás en Hashem. Ahí viene la palabra deleitarse, que es oneg. Pero miren lo que dice luego. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. ¿Cómo poder subir sobre las alturas de la tierra cuando profanamos el Shabbat? Cuando no dejamos de hacer nuestra voluntad. Cuando un día santo lo dedicamos a hacer tareas seculares y diligencias que pudiéramos hacer otro día. ¿Cómo podemos pensar ser parte del reino que nos los está revelando en cada Shabbat, si en vez de estar enfocado en el reino estamos enfocados en el mundo? ¿Cómo podemos disfrutar y que nos den a comer la heredad de Jacob nuestro padre, que es algo que ha hablado Hashem, cuando yo estoy entretenido en otra cosa? Es como si el Eterno pasara una lista en Shabbat y dijera, bueno, ¿dónde está Gustavo? Aquí está. ¿Y dónde está el otro? Aquí está. ¿Y dónde está? No, está haciendo una diligencia. Y el otro se fue a hacer no sé qué. Y el otro está haciendo esto. Y fulano, sí, por aquí está. Los que están allí son los que están recibiendo de Hashem en ese día, que es santo y bendito, algo que en el transcurso de la semana no van a recibir. Quienes no estuvo, no solamente se está perdiendo los beneficios de Shabbat y lo que el Eterno otorga, sino que está haciendo de un día santo profano. Está menospreciando al Eterno. Pero después queremos que nuestra familia, nuestros amigos y todos los demás caminen conforme a la Torá que yo estoy violentando. ¿Cómo yo puedo ser luz cuando mis acciones revelan las tinieblas que hay en mi vida? Por eso se habla de el Shabbat en honor de Hashem. Por eso no se puede hacer ningún trabajo en Shabbat, hablando de cualquier tarea que no sea en cuanto a lo espiritual. No encender fuego en ninguna de las viviendas, hablando de las discusiones, cualquier pleito, cualquier altercado que haya en la familia, se debe evitar por completo. El Shabbat es un día de honor, no es cualquier cosa. Es un día sumamente importante. Por eso es que el Eterno, a través del profeta Ezequiel, hablando de esto en el capítulo 20, nos dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Hashem que los santifico. O sea, en ese día Hashem nos está santificando, y es lo que necesitamos para ser parte del mundo venidero. ¿Cómo yo puedo ser parte del mundo venidero sin la santidad que me es otorgada por aquello que yo adquiero en Shabbat y que no estoy recibiendo, porque en ese día yo sigo haciendo mi voluntad y yo no retraigo mi pie para hacer cosas seculares? En vez de estar enfocado en lo espiritual, en vez de dedicarme a estudiar la Torá. No puede ser que personas que ignoran estos principios, que ignoran la Torá, que no conocen del Shabbat, sean tan fieles a un día domingo en su iglesia y dejan de hacer cualquier cosa porque tienen que ir al culto, porque así lo llaman. Y las personas que tienen la Torá y que conocen la verdad violentan el Shabbat. ¿Quién es el que va a enseñar la verdad? No puede ser que ellos sean más fieles a su mentira que nosotros, que tenemos la verdad, no estamos caminando conforme a ella. Si el Shabbat es una señal, la señal es para direccionar. ¿Cómo yo puedo caminar en la dirección correcta? ¿Cómo yo me puedo dejar guiar por el Eterno si el Shabbat, que es una señal, yo no estoy recibiendo la señal porque estoy haciendo algo contrario a lo que el Shabbat establece? Por eso, cuando vemos nosotros
que en el día de Shabbat la gente se iba al extremo que ni siquiera quería bendecir y generar bienestar al pueblo en Shabbat para no hacer algo diferente. Confrontaron a Yehoshua porque él sanaba y hacía cosas en Shabbat, porque no estaban entendiendo lo que aquí nos están explicando y lo que representa realmente el Shabbat. Y no es simplemente que nosotros estamos en un día de reposo. No, eso va más allá que eso. Por eso es que el mismo Yehoshua en Mateo 12 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque si el día de reposo está conectado y es una señal del milenio o del reino, y Yehoshua es el ungido para el reino, él es el Señor de ese día, y qué rey no hace lo que quiere en su reino. Un rey está para darle bienestar, para darle garantías, para darle tantas cosas a aquellos que son sus súbditos, y nadie se lo puede impedir, solo el Eterno. Y si Yehoshua es el rey de ese reino y quiere manifestarlo en medio nuestro, es evidente que quiere mostrar ciertas cosas del reino en un día que nos revela el reino, porque es una señal y está codificado de esta forma. Por eso es que Él es el Señor del día de reposo, porque es el Señor del Shabbat, porque es el Rey del reino. Por eso es que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, nos hacen la advertencia y el cuidado que debemos tener de violentar el Shabbat. Y no es que idolatremos el Shabbat, es que amamos al Eterno, y como ese día lo bendijo y lo santificó, para nosotros es importante por lo que representa y nos otorga. Nosotros entendemos que el Shabbat es un medio, no un fin en sí mismo. No estamos idolatrando el día. Estamos caminando entendidos de lo que representa ese día en mi relación con el Eterno. Hebreos 3 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cómo que su incredulidad? Si eran hijos del Eterno, eran hijos de Abraham, recibieron la Torá. Cuando tú no caminas conforme a aquello que el Eterno te ha revelado y tú no obedeces, es porque tú no has creído. Tú eres todavía un incrédulo. En esa área no tienes revelación. Tienes un conocimiento que eso existe, pero no estás caminando conforme a la revelación. Porque el sistema te ahoga, porque no eres libre. En Mateo 12 vemos nosotros un caso. Mateo 12 nos enseña que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yehoshua para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Entonces él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Claro que sí, la Torá lo enseña. Si estamos en Shabbat y cae una oveja y explica muchas cosas, hay que ayudar, hay que sacar esa oveja. Entonces, ¿qué dice luego? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y él fue restaurado, o le fue restaurado sana la mano como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yehoshua para destruirle. Esas personas que están siempre pendientes de los detalles, que empiezan a colar el mosquito pero se tragan el camello. Esas personas que están pendientes que si tú escribiste esta palabra con A pero es con O, y no es con E, sino es con I,
y así Noé, y están pendientes de esos detalles, pero por dentro, sus cualidades, su actitud y su comportamiento, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que expresan? Gente religiosa que utiliza todo esto simplemente para juzgar y criticar y no viven nada de aquello que se jactan. ¿Por qué Yehoshua sanó en Shabbat? Primero, si nosotros entendemos que el Shabbat nos revela el reino o nos revela el Malhut, y para entrar al reino o al Malhut debemos llegar a un nivel espiritual de santidad que nos permita entrar, y no solamente entrar, sino que al entrar dice claramente que nuestros cuerpos van a ser transformados y se nos dará uno que tendrá la eternidad para vivir con nuestro Padre, no solamente en el reino, sino en el mundo venidero. Entonces, si en el reino nuestro cuerpo va a cambiar, y al cambiar por el nivel de santidad y espiritual va a ser sano por completo y no va a haber dolor, ni enfermedad, ni muerte, y eso es lo que va a suceder en el reino, y el Shabbat nos revela el reino, ¿qué es lo que está haciendo Yehoshua? Nos está mostrando los beneficios del reino o lo que va a suceder en el reino. Y es que la gente no va a estar enferma. Entonces, si la gente no va a estar enferma en el reino, porque yo no puedo sanarte si es lo que se te va a otorgar cuando entres al reino, y por lo tanto, si Shabbat revela el reino, yo en el Shabbat te voy a sanar. 1, 2. En Levíticos 18:5, Levíticos 18:5 dice: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. De aquí parte un principio que se llama Pikuach Nefesh, preservar la vida. Por lo tanto, como hay que preservar la vida y esa persona está enferma o en una condición en la cual no puede hacer lo que otros hacen, por esa condición hay que atenderlo, hay que ayudarlo. Ahora, veamos dentro de la literatura judía y todo lo que han establecido como alajá, para que de esta manera nosotros podamos caminar agradando al Eterno y cuidando ciertos detalles. Y en el Mishneh Torah, en el capítulo 2.16, se enseña lo siguiente: para salvar en Shabbat una vida humana en peligro, no se necesita pedir autorización al tribunal rabínico. Quien quiera que se adelante al salvar una vida, merecerá elogios. O sea, si Yehoshua hubiera hecho todo esto en este siglo, hubiera merecido elogios por estar sanando en Shabbat, y sin ninguna autorización rabínica hubiera podido hacer el bien, y al contrario, más bien el tribunal rabínico lo hubiera admirado y lo hubiera aplaudido. Esa es la gran verdad. Porque eso es lo que representa el Shabbat. Por eso es que recibimos todos esos beneficios en Shabbat. Por eso es que en Shabbat, cuando obedecemos y buscamos al Eterno, recibimos del cielo muchísimas cosas. Tanto en lo espiritual o incluso en aquello que humanamente podemos estar necesitando. Porque si en ese tiempo en Shabbat las personas se sanaron, ¿cuántas personas pudieron recibir sanidad en Shabbat? Porque es un principio. Padre, si este día tú lo has santificado, tú lo has bendecido, y este día representa el reino, y en el reino no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, y estamos guardando el Shabbat, estamos honrándote, y estamos estableciendo este día
para buscarte a ti porque es santo y bendito, y retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, estamos dejando de hacer aquello que regularmente estamos haciendo para conectarnos contigo, porque el Shabbat es un deleite y queremos disfrutarlo. Acuérdate de ella y de él, que están en una condición, que tienen una enfermedad, que están padeciendo algo, para que tú intervengas y tu mano pueda obrar en ellos. Así como lo hiciste en aquel tiempo, en este tiempo también tú lo puedes hacer, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si en aquel tiempo en Shabbat vieron grandes milagros, en mi casa, que te honramos y que guardamos el Shabbat, queremos ver también esos milagros. Queremos experimentar tu dulzura. Queremos experimentar lo que representa el Shabbat. Eso es lo que queremos vivir, eso es lo que queremos disfrutar. Pero ¿cómo poder experimentar todo esto violentando el Shabbat y haciendo de aquello que es santo algo profano? Solo cuando estamos entendidos de lo que representa y nos conectamos con la esencia, con la espiritualidad del Shabbat, es que podemos caminar en otra dimensión y poder hacer que del cielo descienda aquello que Hashem desea otorgarnos para nuestro bien. Imagínense esta gente enferma que fue sanada por Yehoshua en Shabbat. ¿Cómo se les iba a olvidar el Shabbat? Si después de ese día fue un antes y un después para su vida. Antes de este día yo estaba enfermo, yo estaba ciego, yo era paralítico. Antes de este día de Shabbat yo había vivido de esta forma. Pero después de un Shabbat, después de este día hermoso, santo y bendito, mi vida fue otra. Porque el Eterno actuó en mi favor. Me sanó, me libró, me ayudó, respondió mi oración. Y de esta manera yo no olvido el Shabbat, queda una marca en la vida. Esa marca indeleble, esa señal que queda en nuestro hogar para siempre. Recordaremos y viviremos el Shabbat como el día del gran milagro. Recordaremos el Shabbat como el día en que el Eterno quiso bendecirnos como nunca para obrar en nuestro favor en la vida de esta persona o de aquella persona. En Lucas 13, y con esto concluimos. Lucas 13. Enseñaba Yehoshua en una sinagoga en Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía una enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yehoshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba al Eterno. Miren lo que esta mujer recibió en Shabbat. ¿Qué se iba a imaginar que después de 18 años, una persona de 18 años enferma, que no se podía enderezar, encorvada, en Shabbat, recibe algo que no se imaginaba? Cómo el favor del Eterno actuó en ella a través de Yehoshua. ¿Qué dice luego? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yehoshua hubiese sanado en Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. ¡Qué legalismo! O sea, ¿por qué no te esperaste a que se sanara, pero en domingo, o el lunes, o el martes? ¿Por qué en Shabbat? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué respondió Yehoshua? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber. O sea, ¿cómo es posible que en Shabbat
ustedes hagan cosas en favor de los animales y los lleven a beber, hagan cualquier labor a un animal en Shabbat. Y eso no lo critican, lo condenan. Y dice, y a esta hija de Abraham, que había estado así por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, hablando de la enfermedad en Shabbat. Al decir él estas cosas, se avergonzaban. Porque la vida del hombre vale mucho más que cualquier buey o cualquier asno. La vida de un animal vale, pero la de un ser humano vale mucho más. Y si tienes misericordia y tú llevas a beber y le quitas, desatas, liberas al animal en Shabbat para que esté libre, para que esté bien, no lo vas a hacer con un ser humano, no lo vas a hacer con esta hija de Abraham. Y dice que se avergonzaban. Pero ¿qué sucedía con el pueblo? Y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, veamos nosotros en el Mishneh Torah que citamos previamente en el otro caso, ¿qué sucedería con algo como esto en Shabbat en este tiempo si Yehoshua hiciera lo mismo que hizo en aquel entonces? Vamos al capítulo 2.1. Al igual que todos los preceptos, el Shabbat queda postergado cuando existe peligro para la vida humana. Si hay un enfermo grave, se le hace todo lo necesario en Shabbat, conforme a las instrucciones del médico competente. Capítulo 2.2. Si durante el Shabbat se ha estimado que el paciente necesitara determinado tratamiento durante 8 días, no se debe decir esperemos hasta el anochecer para no profanar por su causa el Shabbat, sino que se debe empezar en el mismo día de Shabbat y profanar por él el Shabbat, si es necesario, profanarlo 100 veces. En tanto el enfermo lo necesite y esté en peligro, entonces se puede hacer en Shabbat. Se puede encender el fuego, se puede cocinar, se le puede calentar agua, ya sea para que se bañe, para que beba, como un día de semana normal en favor del enfermo. Quiere decir que si Yehoshua en este tiempo estuviera haciendo lo que hizo en aquel momento cuando fue criticado en este tiempo, sería honrado. Porque de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley establecida, la vida del ser humano, por el principio de Pikuach Nefesh, está por encima de todo. Eso es lo hermoso del Shabbat. Un Shabbat que es una señal, un Shabbat que es un día santo y bendito, un día de Shabbat que el Eterno nos convoca, un día para conectarnos con el Eterno, un día para generar el gozo y la paz en nuestro hogar para que la presencia del Eterno habite, un día para estudiar la Torá, un día para dedicarlo con nuestro maestro, con nuestro guía, a aprender, a estudiar, a conocer del Eterno, un día que esperamos que el Eterno, en su amor, en su gracia, pueda hacer una obra en medio de nuestra familia, sea para que se acerquen más a la Torá, sea por un caso de enfermedad, sea por algún problema, una situación difícil, cualquier cosa por la que estén atravesando, que el Eterno pueda librarnos. ¿Cuántas cosas nos aporta el Eterno? Y a pesar de que están allí escritas y que vemos los ejemplos y vamos a violentar lo obvio, no tengo nada en contra de personas que viven o que practican otra religión. Lo que no entiendo es cómo ellos pueden ser más fiel a lo que ellos creen que nosotros a la verdad revelada por el Eterno. O sea, ¿quién es el que va a enseñar a quién? Si nosotros no enseñamos con nuestras acciones
y le mostramos con nuestro ejemplo el compromiso y lo que representa la Torá, ellos tampoco lo van a ver de esa forma. Ellos no se van a sentir comprometidos con aquellos que nosotros no estamos comprometidos. Entonces hay que sentarse, hay que hablar y, mira, Shabbat es para esto y para esto. Y es lo que yo voy a hacer. Lo demás lo hacemos en otro día. Porque es seguro que esa persona, el domingo, no va a dejar de ir para su iglesia para hacer lo que usted debe hacer o esa persona quiere que usted haga en Shabbat. En pocas palabras, cada quien debe respetar lo que la persona ha considerado para bien en su vida. Si yo guardo Shabbat, bendito sea el Eterno, bueno, mi familia me lo respeta. Y si hay alguien en la familia que se congrega un domingo, bueno, yo se lo respeto. Pero así como yo le respeto su domingo, que esa persona a mí no me esté induciendo a violentar el Shabbat, que también me respete el Shabbat. Y de esta manera podemos caminar. Y cualquier cosa, buscaremos la forma para hacerlo en otro momento. Y no es por un gusto, no es por un capricho. Es porque así está establecido en la Torá, que debemos guardar el Shabbat. Mientras que en ninguna parte de la Escritura dice que debemos guardar el domingo. Y sin embargo, respetamos. Si respetamos eso, ¿cuánto más no hemos de respetar aquello que la Torá establece y que está relacionado con el reino y que es una señal que nos muestra el mundo venidero?